Hola, bienvenidos a otra sesión de español y continuaremos con los cuentos de terror. Necesitarás tu libro de texto de español y tu lápiz. Comencemos. ¿Conoces algunos cuentos de terror? Pues bien, si no es así, aquí te dejo una lista de cuentos que son muy populares. El primero es Los cuentos de Edgar Allan Poe, el cuento del Conde Drácula de Bram Scott Stoker, creo que muchos hemos escuchado el Conde Drácula. Los fantasmas de Bitker, Frankenstein de Mary Shelley, creo que también hemos escuchado Frankenstein, y el Doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Bueno, vamos a recordar el cuento de la tinta roja. ¿Qué recuerdan ustedes del cuento de la tinta roja de la sesión pasada? Pues bien, con ello vamos a contestar la siguiente tabla. Así que abre tu libro en la página 63. Ok, aquí tenemos una tabla que está dividida entre elemento y descripción de lo que sucede en el cuento. Muy bien. Veamos aquí. Inicio del cuento. ¿Cómo inicia el cuento de la tinta roja? Pues bien, sabemos y nosotros leímos que los personajes, ¿quiénes son? Pues sí, Mariano y Roberto. Ok, aquí tú puedes escribir Mariano y Roberto, que fueron los personajes del cuento. Pero en inicio, ¿cómo inició el cuento? Pues bien, los Mariano y Roberto se dieron cuenta de que habían olvidado sus cuadernillos en su salón de clases y por ello no iban a poder completar la tarea. ¿Cuáles son las características de los personajes? Ok, ustedes aquí van a escribir cuáles fueron las características de Mariano y Roberto. Otro elemento, que son los escenarios. ¿Qué escenarios hay en el cuento? Uno de ellos puede ser la escuela y otro de ellos puede ser el salón de clases. Además de también puede ser la casa de uno de los personajes. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucede el cuento? Ustedes, con lo que leyeron, van a poner o interpretar cuándo sucede el cuento. Una situación que genera el conflicto. Pues bien, la situación aquí fue que olvidaron los cuadernillos y por eso no iban a completar la tarea. El desenlace, sabemos que el desenlace, como lo vimos en la sesión pasada, es el final del cuento. Entonces, ¿cuál fue el final del cuento? Me lo escribes aquí. Situación que determina el desenlace. ¿Qué situación a ti te hace que tú sepas cuál fue el final del cuento? Tiempo verbal en que se presentan los hechos. ¿En qué tiempo crees tú que pasaron los hechos? ¿En el pasado, presente, futuro? Ambiente en el que sucede la historia. Hay un ambiente de alegría, un ambiente de miedo, un ambiente de misterio. Ustedes me lo escriben aquí en la parte derecha. Contexto en el que sucede el cuento. Muy bien, el contexto es el lugar en el que sucede el cuento. ¿En qué lugar ustedes creen que sucede el cuento? El contexto es lo que lo rodea. ¿Qué rodea el cuento? El lugar. Situaciones tensas. ¿Cuáles situaciones para ti fueron tensas que dijiste, ay, esto me hizo sentir tenso? Me lo escribes aquí. Muy bien, todo esto va a ser completado en tu libro del alumno y me le vas a tomar una foto como evidencia de este trabajo. Ahora vas a observar el siguiente cuento. ¡Apurémonos antes que se ponga a llover! Esto es una simple, tierna e insignificante nubecilla pasajera. ¡Metámonos ahí hasta que pare!
Estos chalecos nos vendrían bien para pasar el frío. Son pieles de cabra, Samuel. Tanto mejor. ¡Bé! Genial. Mis papás vienen en camino. Este lugar me recuerda a lo que me contó mi papá del chupacabras. ¿Quieres saber? Un poco infantil, ¿no? ¿Me vas a contar la leyenda de un animal que lame cabras? Para nada. Escucha. Esto le pasó a un grupo de campesinos en un granero muy parecido a este. El más viejo de ellos tenía un ojo de vidrio. Todos se dedicaban a la crianza de cabras. La vida transcurría tranquilamente hasta que un día... El hombre creyó que estaban enfermas, pero al tomarlas en sus brazos descubrió que estaban muertas y desangradas. ¡Uy! ¡Miedito! Pueden haber sido los perros salvajes. Los perros desgarran la carne. Esto lo hizo otra cosa. ¿Qué cosa? No lo sé. Pero vamos a pasar la noche aquí y pillar al desgraciado. Los hombres estaban dispuestos a todo para descubrir al misterioso atacante. Cuando salió la luna, los animales comenzaron a agitarse. ¿Qué es ese olor asqueroso? Sangre podrida. ¿Y eso? ¡Está penando! No, esa cuestión está vivita y coleando. Sea lo que sea ese bicho. ¡A él! ¡Mátenlo! Quizás no es una buena idea seguir contando la historia. Y si nunca hemos dejado una historia hasta la mitad. Al otro día, y mientras los hombres sacaban las cabras del granero, llegó una anciana cargando una de sus gallinas desangrada y con 2 orificios en su cuello. Lo vimos. Era como una gallina con piel de reptil. Tenía escamas puntúas como flechas. Los dientes afilados, todo lleno de sangre. 7 garras en la pezuña. Ojos rojos. Era como ver al mismísimo demonio. ¿Cómo podemos enfrentar a esa bestia? Si lo llegan a ver, corran. Con esa bestia dando vueltas nadie ha podido pegar un ojo. Estamos asustados. Esa es la pura y santa verdad. Es como un vampiro animal. Hoy son las cabras y gallinas. Mañana podríamos ser nosotros. Voy a matar a esa bestia. El hombre esperó horas. El hombre, ahora sin su ojo, simplemente se alejó del lugar. Al otro día, el hombre y los campesinos del lugar sacaron las pocas cabras que quedaban vivas y abandonaron el pueblo para siempre. Señor Chupacabras, por favor, no nos coma. ¡Corremos a la cuenta de 3! Cuidado, por aquí pasó el chupacabras. Muy bien, el cuento que ustedes acaban de observar es el cuento del chupacabras, que es un cuento muy popular y que creo que todo mundo
hemos escuchado hablar sobre el chupacabras. ¿Les gustan los cuentos de miedo o les dan miedo? Muchas gracias por tu atención, espero que este último video te haya gustado y que a través de este video del chupacabras te motive a poder tú descubrir más nuevos videos de cuentos de miedo. Gracias.